ahí también vamos a ver otros ejemplos de líneas de campo. Aquí tenemos las líneas de campo de la carga positiva, la de la carga negativa, y tenemos líneas de campo de diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de campo del dipolo que acabamos de hacer en la parte izquierda. Aquí en la parte derecha tenemos las líneas de campo de dos cargas positivas. Entonces dice que se diferencian porque yo estoy dibujo las líneas de campo en cada uno de los puntos y luego le aplico pues las propiedades de las líneas de campo. Y me da como resultado la línea de campo que tenemos acá, por ejemplo, de las dos cargas positivas. Lo mismo puede suceder con un sistema de dos cargas negativas. Pero también podemos hacer, por ejemplo, la línea de campo de un dipolo, no de un dipolo, sino de un sistema de cargas, que una de las cargas sea mayor en magnitud que la otra. Gabriel, por favor, desconecta el micrófono. Entonces, Edwin también. Entonces tenemos la carga, por ejemplo, aquí tenemos una carga 2Q positiva y una carga 1Q negativa. Entonces dice que la línea de campo se diferencia un poquito de la del dipolo. Mire, la del dipolo que son dos cargas iguales, de cómo es la línea de campo. En cambio, cuando una de las cargas es mayor que la otra en magnitud, pues va a tener un campo diferente, un poco diferente, se va distorsionando. Pero con ese sistema podemos dibujar cualquier sistema de cargas y líneas de campo de cualquier sistema de cargas. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es el campo eléctrico y las líneas de campo. Vamos entonces ahora a ver lo que es las cargas puntuales. O sea, cómo calcular el campo de una carga puntual. Cómo calcular el campo de una carga puntual. A ver, Félix, por favor, desconecta el micrófono. Y Jason también. Listo, bueno. Entonces tenemos creo que habíamos hecho un ejercicio y ustedes tenían, ya me acordé, una tarea de calcular el campo eléctrico, no sé, de varios sistemas de cargas. Entonces, como nosotros, si tenemos un sistema de cargas, por ejemplo, de dos cargas, queremos calcular el campo eléctrico aquí en este punto, creo que, si no estoy mal, el ejemplo era, la tarea que ustedes tenían era hallar el campo eléctrico de dos cargas, por ejemplo acá, y queremos hallar el campo eléctrico en este punto. Entonces, ¿cómo se calcula el campo eléctrico de cargas puntuales? Primero dibujamos los campos eléctricos de cada una de las cargas. En este caso, este es el campo eléctrico, si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, y queremos hallar el campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿cómo hacemos? Dibujamos el campo eléctrico de la carga 1 en ese punto, luego dibujamos el campo eléctrico de la carga 2 también en ese punto, trazamos un sistema de coordenadas ahí en el punto, un
sistema de coordenadas que nos sea conveniente. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de coordenadas X y Y. Aquí tenemos el sistema de coordenadas X. A ver, Félix, por favor, desconecta el micrófono. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros descomponemos los vectores en sus respectivos ejes. Vamos a dibujar aquí el eje menos X y menos Y y menos X. ¿Listo? El procedimiento es que descomponemos los vectores en cada uno de los ejes y el vector resultante, como les había dicho, es la suma de los vectores. Una distancia de tenemos una distancia de aquí entre las cargas y aquí tenemos una distancia A. Esta es una distancia A. Entonces vamos a suponer, como para simplificar el ejemplo, que las dos cargas son iguales, o sea, este es Q y esta también es Q. Las dos cargas son iguales, por lo tanto estos dos vectores prácticamente, y si la distancia hasta el eje es la mitad, aquí en este caso, entonces los dos vectores van a estar prácticamente simétricos uno con el otro, cosa que no lo veo muy bien aquí en el dibujo, pero van a estar simétricos. Entonces descomponemos los vectores y el vector resultante va a ser un vector que es la suma de los dos vectores. O sea, si hacemos la regla del paralelogramo aquí, nos vamos a ver que el vector resultante es el vector E que tenemos aquí, es el vector resultante. El vector resultante matemáticamente lo podemos expresar como un vector que tiene componentes X resultante y un vector que tiene componentes Y resultante, ¿cierto? O sea, este vector que está aquí, este vector es este vector matemáticamente. ¿Cómo lo calculamos matemáticamente? Pues descomponemos los otros dos vectores y el vector, resulta que el vector resultante, al fin y al cabo este X que tengo acá, es la sumatoria de todos los EX. O sea, este es el EX total, digámoslo acá, pongámosle aquí total. Y aquí es Y total. El EX total es la sumatoria de todos los EX y el Y total es la sumatoria de todos los EY. Y así nosotros, digamos, calculamos el vector resultante. Vamos a borrar todo el tablero. Para continuar con
todos los X me va a dar LX total. LX total. Y la sumatoria, o sea, LY total me va a dar la sumatoria de todos los EY total. Y así se calcula pues el vector resultante E total, que es igual a un vector que se compone del EX total y del EY total. Así se calcula, digamos, para cargas puntuales. Creo que ustedes habían tenido el ejercicio, por ejemplo, de hacer cuál es el vector total aquí en este punto de estas dos cargas positivas. Entonces, obviamente, el vector total es un vector que va hacia arriba si las cargas son iguales. ¿Por qué? Porque tengo el vector de la carga 1, el de la carga 2 y el total. Fíjense que cuando dibujo aquí sistemas de coordenadas, es decir, cuando dibujo aquí Y y aquí X, al descomponer, si esto es simétrico, si el punto está en toda la mitad, pues las componentes X de aquí se van a cancelar con las componentes X de aquí y el vector resultante, al fin y al cabo, me va a dar un vector en el eje Y, como lo recalco acá. Matemáticamente, pues, utilizamos siempre estas ecuaciones. Entonces, el vector total en X y es la suma de todas las componentes, la componente en X es la suma de todas las componentes de los vectores resultantes, los vectores que componen el sistema. En el caso de que tenga muchas más cargas, por ejemplo, tengo otra carga acá, tengo otra carga acá, etcétera. Puedo tener un sistema de muchas cargas, pues siempre le voy a cada carga dibujar su vector y siempre en ese punto voy a tener una suma de componentes en X y una suma de componentes en Y, que al fin y al cabo me van a dar el mismo resultado. O sea, el vector resultante obviamente ya no va a estar en el eje Y, el vector resultante puede estar en cualquier parte, entonces puede estar por acá, por decir un ejemplo, pero siempre se utiliza, digamos, o sea, en forma general, el vector resultante tiene componentes en X total igual a la suma de todas las componentes posibles. Vamos a ponerle aquí Y, desde Y igual a 1 hasta N, en donde N es el número de cargas. Y el vector y su componente en Y total, entonces va a tener como componentes la suma de todas las componentes en Y de todos los vectores desde Y igual a 1 hasta N, en donde N es el número de cargas. Entonces aquí tenemos 1, 2 y así sucesivamente 3, 4, etcétera, hasta la carga N. Y aquí tenemos entonces las componentes del vector resultante. Entonces el vector resultante total, que es este que está aquí, tiene como componentes X total y Y total. ¿Listo? Eso tenían ustedes como ejercicio para la casa. No sé cómo les fue con esos ejercicios. Ahora, ¿qué pasa con las distribuciones de carga? Con las distribuciones de carga, entonces, distribución de carga se llama cuando un
es masivo y tiene muchas cargas en su interior. Entonces tenemos distribuciones de carga continua. Para hablar de distribuciones de carga continua, entonces vamos a hablar de distribuciones de carga lineal, distribuciones de carga en un cuerpo masivo y en una superficie. Entonces para eso vamos a introducir unos conceptos que se llaman precisamente distribuciones de carga. ¿Listo? Entonces como primera medida tenemos distribuciones de carga. ¿Me están escuchando? Por favor, alguien diga si todo está bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Un cuerpo, entonces un cuerpo puede tener positivo, ok, ya pueden desconectar el micrófono. Entonces un cuerpo puede tener muchas cargas dentro de sí, tantas que puedo tener infinidad de cargas, infinidad en el sentido de que son muchísimas que ya no las puedo contar. Entonces a eso se llama infinitesimal, cuando tiene muchísimas cargas, tiene un comportamiento infinitesimal. Entonces digamos que para calcular el campo eléctrico en cualquier punto, teóricamente yo podría calcularlo sumando todos los campos eléctricos que corresponden a cada una de estas carguitas que está acá, y me daría el campo eléctrico total de todo el sistema, ¿cierto? Entonces para eso yo necesito saber cómo está distribuida la carga en el cuerpo, y hay una función, digamos que cada cuerpo dice, no, yo tengo distribuida la carga total de tal manera, entonces ahí se crea una función que depende de x, pongo x, y, z, le determino un punto x, y, z en el espacio, ahí me va a dar un f, y ese es el campo eléctrico. Entonces por eso en estos casos el campo eléctrico es una función que depende de x, y y z. Pero para determinar esa función yo primero tengo que determinar cómo están distribuidas las cargas en el cuerpo. Supongamos que en un cuerpo están distribuidas las cargas solo en un espacio, pues tiene una función. Si en otro cuerpo o en ese mismo cuerpo están las cargas distribuidas en otro punto del espacio, pues es otra función. Entonces la función que me determina el campo digamos en el punto del espacio, está supeditada a cómo está distribuida la carga en el cuerpo. Por eso aquí yo puedo escribir ρ. Ustedes saben que ρ es densidad. Entonces yo puedo también hablar de densidad de carga en el cuerpo. Y yo digo, no, pues la densidad quiere decir que la carga está distribuida en el cuerpo, pero no uniformemente, sino con esta función ρ. Y eso se llama densidad de carga, en este caso volumétrica. Pero vamos a empezar con densidad de carga lineal. Densidad de carga lineal. La vamos a designar con la letra lambda. La densidad de carga lineal quiere decir que la carga está distribuida en una línea. O sea, por ejemplo, tomo un hilo muy delgado y ahí hay carga distribuida y no obligatoriamente uniformemente, entonces puede estar distribuida así. Entonces yo puedo decir que la carga lineal se expresa como L, que es la línea total, y Q, que es la carga total. Entonces se puede expresar como Q sobre L. Pero también puedo decir la densidad, la carga, yo puedo tomar, en el caso de que la carga esté distribuida uniformemente, o sea que está toda uniformemente distribuida por la línea,
Entonces yo le puedo poner aquí un igual, solo en el caso de que esté distribuida uniformemente, que es igual a un dq, o sea, un pedacito de carga, un dq sobre un pedacito de longitud. Y así se define la densidad de carga lineal. Entonces, se puede definir como Q sobre L, es decir, toda la carga sobre toda la longitud, y en el caso de que esté distribuida uniformemente, también puedo definirla como dQ sobre dL. Eso significa densidad de carga lineal. Y ahora vamos a definir otro tipo de densidad de cargas, superficial. Densidad de carga superficial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo cualquier superficie, puede ser cuadrada, redonda, lo que sea, y ahí está distribuida toda la carga. En ese caso la voy a llamar sigma, densidad de carga superficial, y va a estar descrita como toda la carga Q, toda la carga que tiene sobre la superficie. Pero si la densidad es constante, es decir, si la carga está distribuida uniformemente por toda la superficie, entonces también puedo ponerle aquí un igual, este es en el caso de que sea constante. Entonces yo puedo partir un pedacito de ds que va a tener su propio dq, y entonces aquí le puedo poner dq sobre ds. Este igual es solo en el caso de que la densidad de carga sea constante. Me dice que ya en 10 minutos, bueno, en 10 minutos terminamos la clase y en 10 minutos se va a desconectar. Así que si ya se desconecta, pues ya continuamos la próxima clase y nos comunicamos por correo. Yo les voy a dejar unos ejercicios para que hagan, y en esta semana voy pensando cómo hacemos para ya estabilizar el sistema de las clases y las evaluaciones. Bueno, entonces decíamos que la carga superficial se puede expresar la densidad superficial de carga, es densidad superficial de carga, se está expresada precisamente por estas formulitas que hay acá. Esa sería la densidad superficial de carga. Eso nos va a servir para más adelante resolver muchos problemas, sobre todo con integrales. En el caso de resolver problemas de campo eléctrico en distribuciones de carga continuas, entonces nos van a ser útiles estas formulitas de densidad superficial de carga, densidad lineal de carga, y por último densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga la vamos a designar como ρ. ¿Y qué pasa? Pues si tenemos un volumen cualquiera, y ahí va a estar distribuida la carga en todo ese volumen, pues análogo a como hicimos con la carga superficial y la carga lineal, aquí tenemos un volumen B y una carga Q total. Entonces lo que decimos es que la densidad volumétrica de carga es simplemente carga, así como la de masa, carga en unidad de volumen. ¿Listo? Pero si la densidad es constante en todo el volumen, es decir, si no varía su densidad en el volumen, podemos tomar un volumen pequeño que lo vamos a designar como
un dB y aquí y ese volumen tiene un dQ, entonces podemos también definir con este igual que ρ es igual a dQ sobre dB. Eso se llama densidad volumétrica de carga y podemos guardar en la memoria esta formulita para más adelante resolver problemas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto se dirige a utilizar un sistema de cargas para concentrarla como si fuera solo una? No, resulta que cuando vamos a resolver más adelante problemas, vamos a tener no una carga puntual. Es que estas ya no son cargas puntuales, sino por ejemplo una esfera cargada. Entonces ya es una carga volumétrica. Entonces tenemos que acudir a este concepto de carga de volumen. No, que tenemos un plano de 1 metro por 1 metro cargado con una carga positiva. Entonces tenemos que acudir al sistema de cargas superficial. Es cuando tenemos muchas cargas, 1.000.000 de cargas puntuales repartidas en una superficie o en un volumen. Entonces tenemos que hallar el campo fuera de ese, por ejemplo, tenemos que hallar el campo de una esfera que está cargada con muchas cargas, 1.000.000 de cargas o más. Entonces tenemos que hallar el campo en cualquier punto. Entonces tenemos que acudir en ese caso al concepto de carga volumétrica y densidad de carga volumétrica para resolver el problema como lo vamos a ver más adelante. Densidad de carga superficial, lo mismo. Entonces que que ya no tenemos una carga puntual, sino tenemos un plano que está hecho de millones y millones de cargas, puede ser positivas o negativas, y queremos hallar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio de ese plano. Entonces tenemos que acudir a la carga, al concepto de densidad de carga superficial. Sí. O sea, todo depende de en qué plano estén las cargas. Sí, exactamente. No, todo depende de cómo sea el cuerpo. Si el cuerpo es lineal, por ejemplo un hilo cargado; si el cuerpo es superficial, por ejemplo una superficie cargada; o si el cuerpo es volumétrico, por ejemplo una esfera o un cubo cargado con cierta carga. También vamos a ver que podemos calcular con estos conceptos el campo eléctrico de sistemas combinados. Por ejemplo, yo puedo combinar una esfera con un plano. Por ejemplo, una esfera con un plano puede ser una figura como la de Saturno, pero que está cargada toda con cargas positivas. Entonces yo digo, al calcular el campo eléctrico de una figura como Saturno, que tiene carga positiva, entonces dándole los parámetros del radio, de la esfera, del radio del disco de Saturno, entonces puedo calcular el campo eléctrico de ese sistema a una distancia r, por ejemplo, a 1 kilómetro, o si fuera un cuerpo como Saturno, de verdad así de grande, calcular el campo eléctrico a 1.000 kilómetros de Saturno. Entonces lo puedo hacer fácil. ¿Por qué? Porque tengo conceptos aquí matemáticos que me pueden ayudar a calcular ese campo. Y de hecho, pues de eso se van a tratar los ejercicios de campo eléctrico. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio concreto que tengo acá. A lo largo de una varilla infinitamente larga y recta se distribuye una carga. Si la carga por unidad de longitud ya se va dentro de poco a desconectar, parece. ¿Me están escuchando todavía? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, Sí, señor. aquí lo que vamos a hacer es a calcular el campo eléctrico de una línea infinitamente larga y que está cargada, por ejemplo, con carga positiva, y le calculamos el campo eléctrico aquí, utilizando la densidad de carga, por ejemplo, que esta distancia sea, no sé, D, una distancia D, y le calculamos el campo eléctrico aquí, de
este hilo cargado infinitamente largo. ¿Eso cómo lo hacemos? Utilizando el concepto de integral y el concepto de densidad de carga lineal, como lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces yo creo que hasta ahí dejamos, porque se nos va a cortar ya y estamos pues en contacto por teléfono, por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos tiempo para despedirnos y nos vemos el viernes. Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp. Bueno, profe, chao. Listo. Bueno, chao. hasta luego. Chao, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.